Bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este webinario de hoy? Bien, vamos a hablar de cómo planificar. Es un webinario muy utilitario en el sentido de que vamos a trabajar con herramientas que provee Dinumen. También vamos a reflexionar sobre ellas, por supuesto, no solo en la parte técnica, pero sobre todo vamos a hablar de cómo abordar esta parte de planificar un curso que es compleja y que siempre requiere de muchos elementos al mismo tiempo y sobre todo en muy poco tiempo, ¿no?, que nos dan para planificar. Y por eso queremos echaros una mano con todo lo que tenemos a nuestro alcance. De hecho, hoy en día de lo que más se habla en realidad es de tecnología, o por lo menos en estas semanas, y sobre todo de cómo hacer que la tecnología no sea una enemiga, sino que sea una aliada, ¿verdad? Y ahí está la cuestión, ¿no? En cómo hacer que esa tecnología sea aliada y qué valor tenemos como docentes en el aula. Y normalmente pues se habla de que nuestro valor es crear experiencias de aprendizaje, experiencias que nos hagan sentir que estamos en un momento de ebullición, de aprendizaje, o por lo menos que le haga sentir eso a los estudiantes. Y por lo tanto, ahí es donde nos ubicamos, ¿no? En qué herramientas puedo usar para que eso que quiero hacer, que sea crear experiencias de aprendizaje, lo pueda hacer en clase y todo lo que sea más, digamos, mecánico o que la tecnología me pueda ayudar a sacar conclusiones, porque al final hay que pensar en la tecnología como una herramienta que nos da datos, pero que esos datos no tienen que ser concluyentes siempre, siempre tienen que pasar por el filtro de una persona especialista, que somos quienes estamos aquí, quienes vamos al aula y quienes estamos en contacto continuamente con el alumnado, pues ahí es donde nos ubicamos, ¿no? Entonces vamos a ver que la enseñanza yo la veo también desde este punto de vista, como si fuera un cubo, un cubo de Rubik que tiene muchas caras, muchas aristas, muchos colores, que es complejo, que hay que estratégicamente saber cómo moverlo para llegar al final, ¿no?, para llegar al resultado. Y que muchas veces cuando tenemos un cubo de estas características delante, pues tampoco pensamos que vamos a llegar a resolverlo en un momento, ¿no? Pero aún así disfrutamos del proceso. Entonces vamos a hablar de eso también, porque es muy, muy importante que no solo pensemos en resultados y resultados, sino también en el proceso, como digo, que es parte de esa experiencia de aprendizaje. Y también que no nos frustremos como profesores, que disfrutemos también de la experiencia de ser docentes, de planificar cursos, de esa ilusión que tenemos cuando llegamos los primeros días a clase. Yo creo que eso es parte también de esa experiencia de aprendizaje y también una experiencia docente, ¿no? Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Os comparto porque van a ser simplemente, pues como veis ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos los que vamos a tratar aquí y van a ser los siguientes. El primero, vamos a hablar de qué hacer con la información inicial, cómo recopilarla y cómo tratarla, ¿no? Y desde ese punto de vista, qué herramientas ofrece Edinumen para trabajar con la información inicial del alumnado. Por otro lado, también vamos a ver cómo asignar docentes y recursos que tenemos a nuestro alcance, en nuestro caso de Dinumen, y cómo se centraliza todo esto desde nuestra plataforma madre, por así decirlo, que si la conocéis, estupendo, y si no, yo os recomiendo conocerla desde ya, desde en cuanto acabe este webinario, que tengáis acceso a ella, que es la LTK. Otro elemento principal va a ser los recursos que tenemos para planificar. Vamos a hablar, pues, qué elementos tenemos desde la LTK, como la pizarra, el visor de ebook, los marcadores, anotaciones, todo eso que tenemos a nuestro alcance para poder planificar mejor y que cuando lleguemos a clase todo esté preparado para esa experiencia de aprendizaje, ¿no? De nuevo, que la tecnología sea una aliada. ¿Qué más? Aparte de los recursos para la planificación, vamos a hablar del enfoque de enseñanza. No podemos planificar un curso si no tenemos un enfoque
de enseñanza. Esto es como la masa madre, ¿no? de hacer pan. Necesitamos el elemento clave, el elemento a partir del cual todo crece a su alrededor. Sin un enfoque, sin un pensamiento, sin una filosofía de enseñanza, es muy difícil que esa experiencia de aprendizaje florezca, ¿no? O crezca. Y también hablaremos del banco de actividades. Tener un banco de actividades es crucial como docentes para poder ser flexibles, pero también para tener recursos a nuestro alcance a la hora de improvisar, a la hora de tener de dónde echar manos si necesitamos reforzar algo, si necesitamos cambiar de perspectiva, virar nuestro ritmo de clase. Entonces, tener un banco de actividades es fundamental. Y aquí si no lo conocéis, ya lo vais a conocer, la Recursoteca, que se inició el año pasado y va creciendo como la espuma, es el banco de actividades que tiene Dinumen y que está conectado con la LTECA, de manera que se pueden ir mandando recursos a la LTECA, que son más de 1000 o 1500, ya no me acuerdo cuántos hay, porque va cada día creciendo, actividades distintas, y vamos a ver unas cuantas y cómo mandarlas a esa LTECA, ¿no? Y tenemos también el último punto, que por supuesto tiene que estar siempre, y como veis es circular, que es el seguimiento y evaluación. Es decir, no es un índice lineal, sino que es circular, poliédrico, ¿no? Cúbico, como veis aquí, y tiene muchas caras. Y todas están vinculadas y relacionadas entre ellas, ¿vale? Para que entendáis un poco lo que vamos a ir viendo en este webinario. Cualquier pregunta que os surja, ya sabéis, somos muchas personas, lo sé, y estoy yo aquí solo ante el peligro, pero intentaré responder lo mejor posible, y si no, pues os derivaré a alguno de mis compañeros que pueda hacerlo. Pero sí que nos gustaría comenzar esta serie de webinarios de Dinumen en clase con este punto de vista, ¿no? Esta perspectiva. Entonces vamos a ver herramientas, vamos a ver tecnología como aliada, y sobre todo vamos a ver cómo eso nos puede ayudar a crear mejores experiencias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Vamos a ello entonces, vamos a empezar. Pero no podemos empezar sin hablar antes, que lo habéis visto que ha aparecido abajo a la izquierda, un logo que es el de la solución 360. ¿Por qué? Porque algunas de las herramientas que vamos a ver son generales, es decir, simplemente por tener un material de Dinumen ya las podemos tener a nuestro alcance, pero otras sí que necesitamos pues una especie de licencia premium que es, como siempre hacemos en Dinumen, gratuita para los profesores, que es parte de la solución 360, es decir, es adoptar un material en función del número de estudiantes que tengamos. Y ahí no os preocupéis porque tenemos a vuestra disposición un correo electrónico para que preguntéis todas las dudas vinculadas a esta solución 360. Si en algún momento decís, bueno, pues yo necesito, quiero o me gustaría tener esta solución, pero a lo mejor no tengo tantos estudiantes como se requiere. Pues buscamos una solución, a lo mejor no 360, pero no sé, 355, digamos, una solución adaptada al número de estudiantes y a las necesidades que tengan, ¿de acuerdo? Así que, bueno, escribidnos, que es la clave de esto. Vamos allá, vamos con el primer punto, que sería esa información inicial, donde recordamos, siempre lo recuerdo cuando doy clase a mis estudiantes en el máster, que debemos acudir a este documento de competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras, que tiene ya más de 10 años, pero que sigue muy vigente. Y es que en él podemos encontrar de manera también poliédrica, pues qué elementos clave tiene o debe tener nuestra docencia. Y uno de los primeros, si no el primero y central, es organizar situaciones de aprendizaje, y dentro de esta competencia, una subcompetencia sería diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos, ¿vale? O sea que es una competencia que vamos a tener que pasar por ella sí o sí, de cualquier modo y en cualquier situación, ¿de acuerdo? Y en cualquier curso también. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión de que voy a tener que diagnosticar y atender las necesidades de mis estudiantes, no solo al inicio, sino también durante el curso, que no es algo que solo ocurre en el inicio, la pregunta va a ser, ¿qué necesito al inicio de mi curso?
Vale, para eso también hay que entender la diferencia que nos ilustra muy bien García Santa Cecilia en este libro de 2018, en el que trabaja con cómo planificar un curso de español, un curso de lengua, pero aplicado al español. Y nos habla de este ecosistema de elementos, como son pues, el análisis de necesidades, la lengua, los objetivos, la evaluación, el aprendizaje, cómo se vinculan entre ellos y, sobre todo, a lo que nos interesa en este punto es que hay dos tipos de necesidades en ese análisis. Las llamadas necesidades objetivas o de producto y las necesidades subjetivas o de proceso. ¿Vale? Entonces, al inicio del curso, cuando todavía no conocemos a nuestros estudiantes, podemos hacer un análisis mayor, menor, más profundo o más superficial. Pero yo lo que siempre les recomiendo a mis estudiantes es que busquen primero esas necesidades objetivas y luego ya vayan profundizando en las necesidades de proceso que además, como su propio nombre indica, además de subjetivas, son necesidades que van cambiando a lo largo del proceso de aprendizaje. También las de producto, por supuesto, pero para el inicio de curso necesitamos tener un punto de partida, ¿no? Unas necesidades iniciales. Y ahí es donde el Instituto Cervantes nos da esas patas, ¿no?, que tiene el plan curricular del Cervantes, que son el estudiante como agente social, como hablante intercultural o como aprendiente autónomo, ¿no? Entonces, como hablante intercultural y aprendiente autónomo estarían en el lado de las necesidades de proceso y como necesidades de producto, necesidades objetivas, estarían esos niveles del marco común europeo del A1 al C2. Aquí, por ejemplo, ahora que estoy en Norteamérica, pues se habla más de ACFOL y se habla más de otros tipos de niveles. Al final es prácticamente, es decir, nivelar de manera más o menos objetiva, porque nunca es 100% objetiva, pero más o menos objetiva, cuáles son las necesidades de uso de la lengua y en qué nivel de usuario de la lengua está nuestro estudiante, ¿no? Entonces ahí es donde nos ubicamos, en ubicar las necesidades de producto en distintos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito al inicio de mi curso? Repito, pues para poder alcanzar y llevar a estas, para poder alcanzar a entender o para poder tener un punto de partida, necesitamos algo como esto, que es una prueba multinivel. Una prueba multinivel, muchas instituciones las tienen, muchas instituciones las crean, pero pocas veces, por desgracia, se validan, ¿vale? Se pilotan, se tienen en cuenta los distintos factores, y ahí es donde Dinumen intenta, dentro de la solución 360, tener pruebas multinivel que estén validadas, que sean, bueno, de distintas destrezas, ahora veremos cuáles abarca las pruebas de nivel, y que tengan acceso todos los estudiantes, aunque no se hayan matriculado al curso, porque esto es algo muy importante. Muchas veces tenemos acceso a pruebas multinivel que si el estudiante no se ha matriculado en una plataforma antes o no ha tenido acceso, pues no puede hacerlas, ¿no? En este caso, hemos pensado en ello y esta que veis aquí, esto es lo primero que se encontrará un estudiante que haga una prueba de nivel que tenemos para adultos, para jóvenes, pero también para niños, de Dinumen. ¿Veis que se puede incluso cambiar el aspecto? Es así como muy genérico, pero se puede poner el logo de la institución, se puede crear una idea mucho más global. Las instrucciones pueden estar en inglés o en español. Y me parece importante que, como veis, lo único que nos pide son tres cosas: el nombre, el apellido, los apellidos y el email. Por lo tanto, no necesitamos más información, no necesitamos que el estudiante se matricule en ningún sitio, pero sí que esté esa prueba de nivel asociada a una institución, que esta vez la hemos llamado Fiction School, ¿no? ¿Lo veis ahí? Entonces, esto se haría de manera interna a través de la LTK, pero lo que ve el estudiante es esto. Después le llegan unas instrucciones, que como veis son estas, que la prueba comienza en el nivel A2.1, no comienza en un A1, comienza en un A2.1. Y, bueno, os resumo un poco las instrucciones que veis aquí. Si el estudiante supera al menos el 30% del A2.1, sube el A2.2 y sigue haciendo preguntas y le va lanzando preguntas en función de las que acierta y las que no acierta. Y también
hay aciertos globales o totales y aciertos parciales. Ahora veremos un ejemplo. Y lo importante es que si no acierta el 30%, sí que le baja al nivel A1 para ver si el nivel A1 lo tiene completo. De modo que a partir del nivel A2.1, ya el A2.2, va a necesitar mi estudiante un 60% para acceder al cuestionario del siguiente nivel. Si no, vamos a entender que se mantiene en el nivel en el que no alcanza ese 60%. ¿De acuerdo? Estas pruebas que me preguntáis aquí forman parte de la solución 360, que la veis ahí abajo. Entonces sería, de momento, por las noticias que tengo, si no me lo contradicen en otro departamento, estas pruebas están accesibles para los profesores o para los centros que han adoptado algún nivel de algún material de DINUM. Y para eso, bueno, siempre tenemos nuestro correo de edinumen@edinumen.es para preguntar por estas cuestiones de, bueno, cómo puedo adoptar, dónde encuentro las pruebas de nivel, ¿vale? Cualquier cosa podéis contactar con ese correo. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vais a ver aquí que hay un vídeo donde se va viendo, lo voy a ir comentando. ¿Qué se va a encontrar el estudiante? Bueno, se va a encontrar con una serie de preguntas tipo test, con otras donde tiene que escribir un poquito, ¿no? Alguna palabra, como veis aquí. Entonces, bueno, pues escribe la forma del pretérito indefinido de estos verbos. Y aquí son preguntas o puramente gramaticales o puramente de léxico, donde se ponen en juego pues, los pasados, donde se ponen en juego aquellos elementos que más suelen costar o que menos, ¿no? Dependiendo, nos va lanzando preguntas distintas. O, por ejemplo, indica 5 expresiones de tiempo que se usan con pretérito indefinido. Entonces, como veis, pues aquí la persona no ha acertado una, entonces tiene un puntito menos. Va lanzando preguntas, ahora veremos cómo se ven esos distintos puntos. Veis que esta persona, bueno, pues ha dicho visto, pero también ha sido en lugar de hecho, y entonces vamos a ver que le da una puntuación en función de esa respuesta. Y aquí tenéis, bueno, pues ¿estás seguro? ¿Quieres continuar? Le da que sí y ahí se cerraría el nivel A2.1 y empezaría la 2.2. ¿Por qué? Porque ha acertado más del 30% de esas preguntas, ¿vale? Veo que hay preguntas por aquí, o sea que para responder simplemente, para los que hemos comprado el libro con acceso a LTK, hay acceso. Eso depende un poco, porque va a depender siempre de qué tipo de acceso habéis comprado y todo. Entonces, luego os pongo el correo electrónico, que ya digo es edinumen@edinumen.es, y ahí podéis preguntar todas estas dudas de manera más concreta, porque también va a depender pues, de cuál habéis adquirido, cuál es vuestro país, quién os atiende, en fin, todas esas cuestiones que esta presentación general de todo lo que hay, pues no puedo especificar tanto. Pero para que veáis un ejemplo de eso, de prueba de nivel para adultos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ven los resultados? Bueno, pues por un lado se ven los resultados en forma de porcentaje, es decir, el número de preguntas y el porcentaje que ha acertado. Como veis, algunas son de 100%, otras de 0 y otras de parciales, ¿no? 67%, en algún caso un 50%, depende un poco. Como veis, el estudiante FIX2-4 pues ha acertado más o menos, pero el de abajo pues ha acertado todas en el 100%. Y justo en el nivel A2.2 algunas las ha acertado bien y otras no, ¿vale? Entonces, como veis, hay distintos niveles. Pero estas son las preguntas más, digámoslo así, objetivas, de puntuación concreta, tipo test, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de preguntas que no habéis visto aquí porque en el A2.2 no la ha lanzado. Por ejemplo, un estudiante como este que falló la pregunta de falló las preguntas de la 2.1, le lanzó al A1 y le dijo, pues ahora haz una prueba escrita, ¿vale? Y entonces aquí lo veis, prueba A1, expresión escrita, y podéis ver qué escribe exactamente ese estudiante. Esto no lo corrige automáticamente, pero sí que nos deja ver pues qué escribe el estudiante y lo podemos corregir a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces eso
lo tenemos ahí pendiente para corregir, pero sobre todo para poder nivelar y tener información más objetiva del nivel del estudiante y poder ubicar. Como veis, también hay prueba escrita de B2, ¿vale? Hay prueba escrita de C1, entonces hay distintos niveles hasta C2 donde nos puede ayudar a ubicar a nuestro estudiante. En el caso de adultos hay hasta esos niveles, en el caso de jóvenes y niños, pues no tanto, porque normalmente no tenemos niños de C1 y C2, pero pueden hacer la prueba también si lo desean, ¿de acuerdo? Vale, no sé si hay preguntas por aquí, así que hay. Pues para eso estamos. Dicen por aquí, es muy difícil encontrar la motivación cuando los estudiantes no quieren hacer nada, entienden que hay que hacer algo, hacer los ejercicios, leer, mirar las películas. Claro, esa parte de la motivación, evidentemente, aunque estamos ahora en la parte inicial, ¿no?, de cómo planificar mi curso, debemos planificarla también, ¿no? El generar motivación, el generar lugares en los que se encuentren los estudiantes a gusto para que la experiencia de aprendizaje, que es lo que decía al principio, sea el motor de nuestro curso y que no solo sea, bueno, pues vamos a hacer ejercicios en bucle, ejercicios y ejercicios sin más, sino que eso sea una parte que nos ayuda a tener información, a saber cómo progresa el estudiante, pero que no sea la parte central de nuestro curso. Y esa es la idea que hay detrás. Vale. Ya puedo localizar el nivel de competencia de mis estudiantes, ya están más o menos ubicados, aunque luego evidentemente las pruebas orales o la interacción en clase nos va a ayudar a recolocar quizás si hace falta a nuestros estudiantes, ¿no? Muchas veces saben trabajar con pruebas escritas, pero no saben comunicarse de manera oral y entonces hay que reubicar. No pasa nada porque para eso es una prueba flexible que nos da información. Ya lo tenemos, vamos a las asignaciones docentes, ¿no? Asignaciones de nuestros estudiantes. Imaginémonos que estamos en un centro, que somos parte de un centro, que llevamos ese centro con las asignaciones correspondientes y necesitamos distribuir los materiales a los distintos docentes. Entonces, vamos a hablar de eso, que también está dentro de la solución 360. Para eso tenemos un panel de administración. El panel de administración 360 lo que hace es que un profesor de esa institución que sea administrador o administradora del centro, pues se va a encontrar aquí su nombre y debajo, pues, cómo gestionar profesores y cómo gestionar test de nivel. Desde ahí, de hecho, se gestionan en los test de nivel que hemos visto desde nuestro panel de administración, que está dentro y es accesible desde la LTEC, así que todo está centralizado en una misma plataforma, no hay que estar en 3 o 4 plataformas a la vez, ¿no? Como vemos aquí, siempre te pone el periodo del 1 de junio del 23 al 1 de junio del 24, normalmente es por año, pero no necesariamente año académico, es decir, desde que empieza esa institución a usar los materiales, tiene un año. Si quiere luego reempezar en el septiembre siguiente, se puede hacer sin problema. Desde aquí también podemos invitar profesores, que significa que hay profesores que forman parte de la institución y desde donde podemos añadir, quitar profesores que a lo mejor ya no trabajan con nosotros, etc. Aquí tenemos incluso las licencias que hemos asignado y el número de licencias que tenemos disponibles según el número de estudiantes y el número de profesores, sobre todo. ¿Qué materiales tenemos? En este caso aparece Clase 7, nivel inicial, ¿no? En el caso de los niños. Y aquí, en este apartado de licencia 360, es donde pulsamos en un botón y simplemente, ya te lo dice el mensaje, automáticamente el profesor recibe un correo para que sepa, tienes a tu disposición estas licencias de estos materiales, ¿de acuerdo? Es sencillísimo, muy fácil de entender una vez que nos hacemos con esta interfaz, ¿no? Y esto nos ayuda a directamente que cada profesor elija qué materiales se activa y qué materiales no, porque muchas veces la institución tiene varios cursos, varios niveles, varios profesores y activar todo a todo el mundo es a veces generar ruido, ¿no? Entonces sí, activamos todo para la persona que administra, pero es la que administra quien va distribuyendo los distintos materiales y eso facilita mucho toda la gestión. Como vemos ya, una vez que el profesorado tiene sus materiales activados, se va a activar contenidos y ahí va a tener todos esos materiales que puede activar o renovar, ¿no? Aquí imaginamos que Etapas Plus C1 es un material que no teníamos, le damos a activar, esperamos un segundo, 2 segundos y ¡pum! Aparece aquí
enseguida que los materiales han sido activados correctamente. ¿Veis? Que ya no necesitamos códigos de los libros, simplemente vamos ahí a mis contenidos y vemos qué material tenemos y hasta qué fecha está. Incluso si tenemos algo caducado, aquí nos va a salir en rojo, pero vamos a saber que teníamos un material y que nos ha caducado, ¿de acuerdo? Y aquí en el dashboard o en el panel principal tenemos todos esos materiales a nuestra disposición y ahí vamos a ver dónde Etapas Plus está entre ellos, ¿vale? Esto espero que se haya entendido bien, espero que se haya, ¿no? Digamos, que haya llegado al otro lado de las pantallas. Y sí que me gustaría continuar con el siguiente aspecto, ¿no? Porque una vez que hemos asignado docentes y que hemos asignado recursos, nos interesa saber qué recursos tenemos para la planificación, ¿no? ¿Cómo podemos, con esta plataforma delante, planificar nuestros cursos y planificar sobre todo nuestras clases? Porque muchas veces pensamos en planificar el curso en general, pero no aterrizamos tanto en la planificación de clase y me parece importantísimo tener en cuenta qué tenemos a nuestra disposición para poder ver la imagen completa de nuestro curso, ¿de acuerdo? Entonces, en los recursos para la planificación es muy importante saber que debemos planificar por clases. ¿Esto qué es, lo de planificar por clases? Planificar por clases es que a lo mejor estamos usando un material con distintos niveles, distintos cursos, y eso debemos especificarlo para poder hacer luego un seguimiento mejor. De modo que tenemos el mismo material, clase 7, nivel 1, por ejemplo, y si añadimos una clase, podemos tener la clase FC nivel 1A y FC nivel 1B, ¿vale? Por ejemplo. Y así podemos hacer seguimientos diferenciados para matricular a los estudiantes en las distintas clases, de modo que luego lo veremos en un ejemplo muy concreto de cómo podemos hacer un seguimiento a los estudiantes, de cómo podemos incluirles esos materiales de la recursoteca, etc., ¿no? Entonces, esto lo necesitamos para poder hacer ese seguimiento. ¿Veis? Que le ponemos un nombre a la clase para poder hacer luego ese seguimiento, que esto es un nombre genérico, ¿no? Luego le ponemos, pues, yo qué sé, primer curso, segundo curso 2023 o 2024, ¿vale? Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Una vez lo tenemos, hay que matricular a los estudiantes. Entonces, tenemos varias opciones, pero como veis ahí, se pueden matricular a los estudiantes y a otros profesores, porque a veces compartimos un curso distintos profesores. Por lo tanto, es una especie de lista de clase digital que podemos directamente tener desde allí. ¿Qué pasa? Que muchas veces me dicen, bueno, es que yo no tengo acceso a los correos de los estudiantes o los estudiantes no tienen directamente un correo, que podemos también, perdón, desmatricular. Podemos, a la hora de añadir o invitar estudiantes, seleccionar distintas opciones. Una puede ser matricular desde un Excel, es decir, metemos en la lista nombres, apellidos y correos de los estudiantes si tenemos el correo. Podemos enviar un email de invitación a los estudiantes para que se matriculen o podemos facilitarle las instrucciones para que se matriculen por su cuenta con un código de clase, ¿vale? Entonces tenemos distintas opciones para que si no tenemos a disposición nuestros correos, si no tenemos a disposición toda la información que necesitaríamos para matricularles, pueden matricularse por su cuenta. Y esto se está usando a día de hoy, no hay ningún problema en cuanto a la matriculación y siempre estamos en la parte de soporte a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir, ¿vale? ¿Qué más elementos para la planificación tenemos? Bueno, pues tenemos que dentro de los propios materiales tenemos una extensión digital del profesor que tiene un apartado que se llama Kit de Iniciación. ¿Por qué? Porque cada vez que empezamos con un material nuevo es, bueno, una aventura, pero también es un poco lío. Entonces tenemos un kit de iniciación por cada colección donde tenemos todos estos elementos en vídeo, en infografía, en PDF también descargables, que ahora vamos a ver, donde somos totalmente transparentes desde Dinumen con todo lo que tiene, todo lo que contiene y todo lo que puede ofrecer esa colección, ¿no? Este es un material que compartimos con todo el mundo que tiene esa colección en sus clases,
donde puede ver pues, todos los niveles que hay, todos los componentes, el tipo de estudiante meta, las ventajas de trabajar con este material e incluso vídeos concretos sobre pues, qué enfoque pedagógico sigue este material, qué elementos tiene el estudiante a su disposición, qué elementos tiene el profesor a su disposición, qué hay en extensión digital, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir, incluso webinarios abajo específicos o reseñas especializadas de esos materiales para sacarle todavía más partido a esa colección. En este caso veis la de Espacio Joven 360, pero tenemos todas las colecciones, ¿no? Etapas, Nuevo Prisma, Frecuencias, Clan 7, en fin, todas las colecciones que se os pueda ocurrir, incluso Paralingo, ¿no? Que es un videojuego educativo, tienen su kit de iniciación, ¿no? Y con este kit de iniciación lo que conseguimos es que ese primer contacto con un material nuevo, o incluso si ya lo conocemos de tiempo y queremos sacarle más partido, pues sea mucho más llevadero, ¿no? Que podamos hacer una transición hacia ese material mucho más clara. Pero además dentro de los ebook tenemos muchos recursos para la planificación, ¿no? Este es el visor de ebook y yo cada vez aprendo más de él porque me encanta cómo puede, además de pasarse, como veis, las páginas de una en una, ¿no? Y ir encontrando, tiene otros elementos, como por ejemplo la vista a 2 páginas, por supuesto que en realidad es como ve el estudiante que trabaja en papel el libro, ¿no? Lo ve así a 2 páginas, pero también estas anotaciones donde yo puedo decir, mira, aquí empieza la clase 1. Puedo eliminarla, puedo editarla, puedo sacar esta pizarrita donde puedo meter por ejemplo, esto que veis aquí es una de las proyecciones, ¿no? Muchas veces tenemos que salir de la pantalla para proyectar una infografía, proyectar cualquier cosa y ahí es donde perdemos un poquito de tiempo. Pues si ya la preparamos en la pizarra que se queda guardada, pues la tenemos ahí. También, como habéis visto, las distintas miniaturas. Me acuerdo de cómo era la página, pero no recuerdo la página que era. Pues la busco en las miniaturas. O, por ejemplo, aquí yo me he guardado en las anotaciones, aquí empieza la clase 2. Pues voy a las anotaciones y veo directamente clase 2, pulso y me lleva directamente a la página. Todo para ahorrar tiempo. Además, como veis, en el caso de frecuencias todavía más, hay libros interactivos, de manera que para hacer los ejercicios incluso no tengo ni que salir del visor de ebook. Me voy aquí, hago los ejercicios según me van comentando los alumnos, ¿no? En plenaria y puedo ver cuáles han acertado, cuáles no y puedo realizar de nuevo esa acción o no realizarla, ¿no? Y veo, de hecho, un porcentaje, un 10% se han acertado. Y entonces esto me sirve a mí para, en plenaria, ver cómo se ponen de acuerdo para elegir una opción o no. Es decir, que en la propia clase, sea online o sea presencial, puedo generar esa experiencia de que están aprendiendo de otras personas. No es, venga, hacedlo individualmente y luego lo corregimos, porque la experiencia se queda muy en, bueno, esto podría haberlo hecho en casa y luego veo las respuestas en un libro y en realidad en lugar de eso, colaborativamente vamos intentando generar pues un proyecto final que es hacer una actividad, que eso sigue siendo una actividad comunicativa, ¿no? Esto, como veis, no tiene el logo de la solución 360 porque esto lo tiene cualquier persona que tenga un ebook de Dinumen. Y no sé si lo sabéis, pero los libros de Dinumen desde 2020, no sé por qué ese año, maravilloso, desde 2020, todos los libros físicos de Dinumen tienen un código que activa no solo la extensión digital, sino también el ebook, de manera que podemos usarlo pues para planificar en clase, para planificar antes, para luego guardar notas después. De hecho, tenía por aquí, bueno, os comparto ahora la pantalla para que veáis otro ejemplo de otras cosas que se pueden hacer para usar marcadores, anotaciones y la pizarra para planificar vuestras clases, ¿vale? Os comparto ahora la pantalla. A ver, lo tengo aquí. Entonces, en esta pantalla, como veis, que es la LTK que veíais anteriormente, pues si abrimos el visor de ebooks, ¿vale? Que tenemos aquí, que como os digo, tenemos todos los ejercicios interactivos y todo eso, en la pizarra veis que está esa proyección que os he puesto antes, donde podéis ver pues, la pirámide alimentaria, ¿no?
Pero además les he puesto un textito aquí que se me guarda, es decir, yo esto lo hice hace, pues no sé, un mes, me parece, y sigue guardado aquí, ¿vale? Pues este texto lo hice con mi adorado ChatGPT, que me ayuda muchas veces para muchas cosas. Entonces le pedí un texto concreto de nivel A2, que tuviera que ver con estos elementos y que tuviera este vocabulario que yo aquí he destacado, ¿no? Como veis en este color, en bold, como se llama. Y luego además le he puesto de mi compañera, ¿no? Profe de español, de Jennifer Niño, le he puesto esta infografía donde hay vocabulario adicional para que puedan hablar, pues no solo de todo esto que veis aquí, de reserva, número de identificación o pasaporte, sino de otros servicios que pueda tener el hotel, ¿no? Entonces esto lo puedo incluso borrar, lo puedo mover, lo puedo dejar como imagen oculta, puedo incluir listas, puedo incluir enlaces, ¿no? De manera que puedo guardarme ahí un enlace de YouTube, por ejemplo. Entonces, todo esto me sirve a mí para planificar la clase, dejarla toda en un sitio y que no haya que ir saltando de un sitio a otro, que muchas veces perdemos ese tiempo y se pierde esa experiencia de aprendizaje, ¿vale? Que es lo que decía. Y también sobre los marcadores, que me parece algo importantísimo, están aquí, son de subrayar y anotar, y en cualquier página, si nos vamos, no sé, a cualquier página que tenemos aquí, tipo página 88, donde estamos trabajando está el Babel, pues yo quiero destacar, voy a ponerlo un poquito más grande, que igual se nos queda la vista mal, yo quiero destacar, pues no sé, la palabra nombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces la destaco o con un color, y esto me sirve para guardarlo, o con un color y además una nota, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero poner que nombre puede ser nombre o nombres, ¿vale? Por ejemplo. Entonces lo guardo y se me queda guardada. Ahora no la veo porque tengo que ir a anotaciones, ¿vale? Y se me quedará por aquí guardado cuando reinicie de nuevo. Vuelvo a mi PowerPoint, ¿vale? Y seguimos, que voy siempre con el tiempo un poquillo justo, para hablar del enfoque de enseñanza. Perdonadme que responda alguna pregunta, sé que no estoy respondiendo todas, pero perdonadme que voy un poco a 3.000 cosas, pero nos dicen por aquí si la información que se guarda en la pizarra se mantiene de un año o se pierde cuando se renueva. Se mantiene siempre que se mantenga la clase, por ejemplo, ¿no? Si has creado una clase, que es lo que decía antes que es importante, esa clase no se borra. Es decir, si el material se renueva, la clase continúa, tú puedes crear otra, pero que digamos esa clase se mantiene y por lo tanto se mantiene todo lo que hayas puesto en la pizarra. Sí, el webinario es de 1 hora. Exacto. Entonces, seguimos con el enfoque de enseñanza que decía que era la masa madre de toda la planificación, ¿no? Si no tenemos un enfoque, pues es difícil que crezca lo demás. Y ahí cito bueno, a María Méndez, que espero que la conozcáis porque tiene un libro en la sección de formación muy interesante, 101 preguntas para ser profe de L, y siempre acudo a él cuando se trata de alguna pregunta o alguna cuestión de formación. Y en la parte de qué es una secuencia didáctica, que al final es parte de planificar y de qué enfoque tenemos a la hora de trabajar en clase, nos dice en este párrafo elementos muy importantes sobre el enfoque de enseñanza. Y una parte que me gusta mucho, y por eso quería traerla, que es que dice que en líneas generales e independientemente del enfoque, es recomendable que al principio se recuperen conocimientos previos, que de esto se ha estudiado mucho sobre cómo cuando tenemos a nuestra disposición una serie de elementos, ¿no? Igual que cuando vamos, no sé, a trabajar y llegamos a la oficina, pues tenemos un ordenador, yo aquí tengo una botella de agua, un ratón, una agenda, una libreta, un lápiz, ¿de acuerdo? Son elementos que hemos recuperado para poder trabajar. Bueno, pues la memoria necesita un escritorio para trabajar y para poder trabajar en clase necesitamos recuperar, sea cual sea el enfoque de enseñanza que tengamos, esos conocimientos previos para, como dice María Méndez, que se empasten los nuevos y favorecer memorización y conexión entre ellos, ¿no?
También debemos tener en cuenta la motivación y para eso hay que declarar, digamos, decir directamente qué objetivos se persiguen, ¿no? Para eso también los libros de Dinumen siempre tienen los objetivos claros de qué vas a aprender, ¿no? Cuando acabes o esa clase o ese curso o esa unidad. Y también en la parte de análisis de necesidades que veíamos también, los temas más relevantes, y eso forma parte de esas necesidades subjetivas o las necesidades de proceso, los temas más relevantes deben estar siempre en el tintero, deben estar siempre en la clase. Y ahí está, siempre dar una experiencia personal, que cada clase sea única y eso no lo consigue la tecnología. La tecnología lo que nos permite es que todo eso que nos frustra, que nos quema, que es repetitivo, pueda hacerlo la máquina, que digamos esté ahí guardado para que cuando llegue la clase, cuando llegue el minuto 1 de clase, ya empiece esa experiencia de aprendizaje. ¿Vale? Ese es el objetivo final, no es simplemente, no, es que voy a hacer, yo que sé, más bonita, voy a tener más florituras, o el estudiante se va a sorprender de todo lo que hago. Bueno, se puede sorprender el primer día, pero el segundo y el tercero, si seguimos haciendo lo mismo con la misma tecnología, pues es difícil que se sorprenda. Entonces, el enfoque de enseñanza también está reflejado en lo que llamamos la guía didáctica o lo que comúnmente se llamaba el libro del profesor, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, una página, doble página de un material que es en este caso frecuencias, donde podemos ver procedimientos, es decir, siempre nos va a decir ideas de qué podemos hacer en clase, de cómo podemos organizar esa actividad, de cómo se empasta dentro de la secuencia didáctica que nos propone. También las respuestas cerradas o las respuestas posibles. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder adelantar y que nuestro enfoque también sea de construcción, es decir, que una respuesta cerrada no sea simplemente, vale, muy bien, check, lo has hecho, genial, sino cómo eso puede favorecer la construcción de conocimiento, de vocabulario, gramatical, pero también cultural, pragmático, de pronunciación. También tenemos la vinculación con el libro de ejercicios, porque al final, sin un aprendizaje individualizado o individual, es difícil que esto cale, ¿no? Que llegue al final el aprendizaje. También tenemos recursos adicionales como proyecciones dentro, enmarcados. Los recursos adicionales no son para rellenar tiempo, tienen que estar como parte de la secuencia, ¿no? Y por eso está ahí ese recurso adicional que decimos, bueno, usa esto si necesitas reforzar esto o usa esto directamente, que aunque no esté en el libro, va a ser útil para el estudiante para ordenar, organizar, para hacer una actividad, en fin, depende un poco de todo. Llegamos al banco de recursos, a la recursoteca. Esto también está incluido con la solución 360. Y es que dentro de la extensión digital del alumno, es decir, el alumno lo va a poder ver, pero como docentes también tendremos acceso a esa extensión digital, debemos ir ahí abajo, donde pone actividades de mi profesor, ¿vale? Y en actividades de mi profesor se va a activar un botoncito que está ahí, que se llama recursoteca. Se abre esto, la recursoteca. Como veis, está integrada dentro de la propia LTECA. Y aquí tenemos, bueno, un sinfín de posibilidades. Podemos perdernos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la sección niños primaria, podemos encontrar distintos recursos, entre ellos, pues, este juego que vemos aquí, ¿no? Juega con tus compañeros. Son juegos interactivos en el sentido de que podemos utilizar un dado, ¿no? Que está ya integrado, no hace falta salir y buscar una aplicación de dado. Ahí lo veis. Se puede usar, y las fichas, ¿no? Que también podemos usarlas para ir moviendo las distintas fichas. Además, te da una explicación y, sobre todo, hay un botón que pone enviar a la LTECA. Ahí lo veis. Y en ese enviar a la LTECA, lo que hemos hecho ha sido incluirla dentro de los recursos de actividades de mi profesor. De modo que podemos elegir si el estudiante queremos que lo vea o queremos que no lo vea, si queremos que lo vea a partir de tal fecha o de otra. Como veis, tenemos muchos más juegos, elementos lúdicos, pero sobre todo pues también fichas, vídeos, hay muchísimos, hay lecturas que siempre queremos como darle alguna lectura al estudiante, pero no sabemos, no encontramos una que esté adaptada, pues hay muchísimas lecturas para la clase que están adaptadas a los niveles
tenemos, como veis, fichas ahí con explotaciones didácticas, ¿no? Como esta lámina que veis del alfabeto. Entonces, todos esos elementos que normalmente nos quedábamos como ¿y dónde lo busco? ¿Y qué hago? ¿Y dónde lo encuentro? Aquí están dentro de la recursoteca. ¿Vale? Como decía, en la extensión digital del alumno, y si vamos a actividades de mi profesor, como veis aquí, yo ya añadí un vídeo de Reyes Magos. Bueno, pues al darle clic a enviar a la biblioteca, aquí se queda esa actividad y podemos elegir si lo ve o no lo ve nuestro estudiante. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado esta selección de recursoteca, ¿no? Me preguntáis si, exacto, si hay mucha información, si podréis volver a verlo nuevamente. En efecto, podréis volver a ver este vídeo nuevamente. Me preguntan si en Espacio Joven está la recursoteca. Sí, está la recursoteca en todos los materiales y siempre tiene que ser, pues eso, con una solución 360 y dentro de la extensión digital del alumno, ¿vale? Sé que hay más preguntas por aquí, pero intentaré responderlas al final o os daré el correo para que podáis resolverlas, porque son muchas. Entiendo que surgen muchas preguntas al ver todos estos recursos y eso, bueno, en parte es bueno, ¿no? Y todas quedarán respondidas, lo prometo. No sé si ahora o por correo. Y por último, llegamos al final, que sé que vamos un poquito justos de tiempo, que es la parte de seguimiento y evaluación, que como dije, es circular, ¿de acuerdo? Y en esa parte de seguimiento y evaluación, pues nos encontramos con que dentro de la biblioteca, como siempre digo, todo queda en ese ámbito, hay una parte de calificación, ¿no? Y en la parte de calificaciones es la parte que normalmente es un poquito más enrevesada porque, bueno, solemos pensar en ella hacia el final del curso y no al principio, y es algo que siempre recomiendo que la evaluación, las calificaciones y cómo trabajarlas se planifiquen desde el inicio, y por eso lo he traído en este webinario. Pues en esa parte de calificaciones podemos encontrar de nuevo, igual que hacíamos con las pruebas de nivel, los porcentajes que han superado los distintos estudiantes en todas estas tareas. Como veis, aquí están, digamos, como un acordeón, ¿no? Cerradas. Pero ese acordeón lo podemos abrir y ver en cada una de las secciones, pues mi estudiante 1 ha tenido un 50 aquí, el 2 el 80, aquí en la sección 2 ha superado el primer estudiante un 80 y el segundo un 70, etcétera, ¿no? Y vamos viendo los distintos porcentajes. ¿Para qué? No simplemente para decir, ok, check, te pongo esta nota, sino para poder adaptar el aprendizaje, para poder adaptar las actividades, para poder reforzar o para poder decir, bueno, pues esta parte está muy consolidada, vamos a centrarnos en otra, vamos a avanzar desde otro lado. Es decir, para hacer que los datos, que la tecnología nos ayude a generar mejores experiencias y sobre todo experiencias personalizadas. Los datos nos dan mucha información sobre esto y nos permiten, como veis, decir, bueno, pues en las secciones de cultura y de vídeo han tenido un 0%, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver si es que las preguntas eran muy raras o las han saltado por lo que sea o no las han hecho directamente, a lo mejor no han tenido tiempo para hacerlas, vamos a preguntarles a los estudiantes. Pero también tenemos una descarga de todo esto en Excel, de manera que no hace falta a lo mejor verlo online, sino que lo descargamos y tranquilamente podemos ir comparando. Incluso Excel, si sabéis manejarlo, pues ya nos hace las sumas y nos hace los porcentajes generales para saber en total en la clase pues cómo ha ido estas tareas, ¿no? Y te va diciendo pues tarea por tarea, unidad por unidad. Pero además hay una parte que es de informes, que si vamos ahí y clicamos sobre los distintos intentos, vamos a poder darle a interacciones para ver exactamente qué ha respondido los estudiantes en cada uno de ellos. Es decir, que si vemos que muchos estudiantes han tenido, no sé, un 80% de aciertos y vemos uno que ha tenido un 50%, ¿qué ha pasado? Pues me voy a ese estudiante, a esa actividad concreta o ese grupo de actividades y puedo ver qué ha ido respondiendo para que me ayude a ir moviendo y motivándole a decir, bueno, no te preocupes, ha pasado esto, pero puedes reforzar con estas actividades del libro de ejercicios. Eso también forma parte de la planificación, saber que esto existe, ¿de acuerdo?
Y, a ver, giramos. Y además, todos estos materiales, que son los principales que tenemos en Edinumen, tanto frecuencias, Class 7 o Espacio Joven, tienen materiales en la LTK de evaluación. Test de evaluación, tanto por destrezas en algunos casos, en otros casos por unidades, en otros casos, bueno, por distintas fases como Espacio Joven, que tiene de recuperación, de profundización, de verificación. Entonces, todos los materiales, incluso dentro de frecuencias y de espacio joven, dentro del propio libro del alumno, tiene apartados de evaluación que nos sirve para ir haciendo ese check, ¿no? Chequeando, que sería una especie de anglicismo, para saber cómo va la evolución del aprendizaje, cómo va el proceso e ir midiendo, y de nuevo vuelvo al principio, el nivel de necesidades objetivas que está en progreso en el estudiante. ¿Vale? Entonces, todo eso que hemos visto al inicio, que tenemos esos datos de ese estudiante, cómo ha ido progresando y si han aprendido los elementos concretos que queríamos que aprendieran. Toda esa información que es muy útil, no solo para poner calificaciones, sino sobre todo para generar experiencias de aprendizaje más personalizadas. Con esto, bueno, concluyo y lo hago a tiempo, menos mal, que es que, como habéis visto, hay información inicial en las pruebas multinivel que nos ha ayudado a ubicar a nuestros estudiantes. Tenemos herramientas para asignar a los docentes los recursos que necesitan para planificar. Esos recursos que están siempre integrados en la LTK nos sirven para planificar nuestras clases, nuestros cursos, siempre dentro de un enfoque de enseñanza que, como veis, tiene en cuenta las necesidades previas, tiene en cuenta los conocimientos previos y que explicita los objetivos de aprendizaje y, y además tiene en cuenta la parte emocional, la parte de progreso de aprendizaje y la parte experiencia, ¿no? De esto es una experiencia de aprendizaje. Pero para eso necesitamos que la tecnología nos ayude, como por ejemplo con la Recursoteca, con un banco enorme de actividades y también con herramientas de seguimiento y evaluación que hemos visto también todas, como habéis visto, integradas dentro de la biblioteca. Y eso nos ayuda mucho a no tener que diversificar la mente y crear distintas páginas mentales y pestañas distintas para que quede todo unificado.